Welcome to Francis Collins School. Aquí y aquí, y ahí está. El tema a trabajar son ideologías sociales y la organización de los obreros. La revolución, la exigencia de derechos, ¿ya? La ideología social, podríamos decir, y la organización de obreros. Pues sabían que a través del tiempo mucha explotación de las personas por el lado de burguesía, reyes, virreyes. Y también ahí iniciaron pues la huelga, la protesta, ¿no es cierto? Y se empezaron a organizar, ¿ya? Es lo que actualmente conocemos como los sindicales, ¿ya? Trabajadores, sindicatos, ¿ya? Pues de trabajadores de salud, trabajadores del Poder Judicial, de educación, de los profesores también, ya no me voy a excluir, aunque nunca he ido a protestar, ¿ya? Pero ya voy a ir a protestar por algún derecho, pero siempre yo veo de que sea equitativo. A veces yo no veo que a veces exigimos derechos cuando no cumplimos con los deberes, ¿no es cierto? Entonces, tus derechos se acaban cuando inician tus obligaciones. Siempre digo eso, pero a veces me pregunto si yo cumpliré. Muy bien, vamos a tocar ese tema interesante. Iniciamos. Ya han sacado su cuadernito, ¿verdad? Ya han sacado su cuaderno. No se olviden, no andan les envío, como siempre, hasta envío fotitos culminando la clase, les envío la actividad de la página, ¿ya? Al grupo para que me envíen desarrollado. Socialismo. ¿Qué es socialismo? Sí quiero interactuar en estos casos, ¿ya? Sí me gustaría que cuando pregunten me puedan responder, a ver si tienes idea o algo, ¿ya? Porque qué tal que dominas más que yo, que de plano que debe haber algunos. Entonces, es bueno saber tu punto de vista como adolescente, como ya jóvenes y señoritos, jóvenes, ¿no es cierto? Un paso de salir y formar parte de la sociedad y aportar y cumplir con tus deberes. El socialismo es como acá dice, ¿no es cierto? Exigencia, ¿qué dice? Es una organización social cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea quien mismo pueblo administre, o sea, lo administre. ¿Qué es lo que nosotros actualmente administramos? ¿Alguien sabe? Administrar, ¿qué entendemos por administrar? Nuestras horas de trabajo podrán ser las horas de mamá, papá, ¿no es cierto? Gracias a ellos, nosotros tenemos las horas de trabajo. Aunque en este momento yo debería estar haciendo mi protesta, ¿no es cierto? Todos los docentes, todos los profesores, todos ponen al frente, dicen, al frente el policía, al frente el médico, al frente las enfermeras están luchando contra COVID-19, al frente los serenazgos. Y gracias a los profesores, y los profesores que no estamos luchando, creo que voy a hacer mi sindicato, chicos, de protesta. Encima voy a hacer protesta, voy a tomar así la foto de los jóvenes que no toman atención, solo me ponen su sombra, su pecho, su cuerpo de amor, creo que dice, no sé qué cosa dice ahí, en la polera no los veo los rostros, entonces puede ser mi sindicato, para una equidad, ¿no es cierto? Son sindicatos que son formados. A eso se refiere el socialismo, ¿ya? Que sean valorados, tomados en atención y respetados sus derechos de determinados trabajadores. Bueno, no podemos decir en específico, sino general, ¿ya? Hablamos de general. Entonces, podemos decir también los profesores actualmente luchan contra el COVID-19. ¿De qué manera? Seguir trabajando y instruyendo y educando a ustedes, ¿no es cierto? No en todos los casos pasa, no todos los profesores cumplen, pero sí, en la gran mayoría de los profesores están ahí trabajando, no 8 horas como acá dicen, ¿no es cierto? 8 horas de jornada laboral. Ahora son 24 horas. Imagina, ya de mis 8 horas de descanso ya no se respetan, ¿cierto? Ya literalmente es así, se trabaja el doble de hora. Pero el Estado no valora eso. Los periodistas no dicen eso. También los periodistas también están trabajando, informando.
el desorden y falta de cultura que tiene nuestro país. ¿Está informando? ¿Es un trabajo o no? Entonces, ¿cómo lo culturizamos? Con la educación. ¿Y quién da la educación? Los profesores. Seguimos ahí, a pesar de la evolución del tiempo, sigue menospreciado los docentes. Bajoneado los docentes, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver, ¿qué más nos dice? Es lo que a eso se llama socialismo, ¿ya? No somos máquinas. Ay, yo ya me siento como máquina, chicos, ¿ah? Ahí estamos trabajando ahí, a veces ni las tristezas lo podemos transmitir, porque aunque en la mañana, sí, creo que no sé si se me nota como chinito y hinchado, así bien ojerosa, y pues no se puede, hay que cumplir, ¿no es cierto? También dice acá salario justo. ¿Por qué salario justo? Porque no se les pagaba, trabajaban 12, 16, 18 horas para que te paguen un sol, digamos, es un ejemplo, ¿ya? Algo así. Eso es lo que buscaba. El socialismo se unieron para buscar una equidad, ¿ya? Un derecho. Mi padre es esclavo de trabajo, dice. En este caso, que acá ya me han comentado, dice, yo voy a hacer mi sindicato, voy a hacer mi mamá es esclava, dice. Entonces, en ese tiempo era, pues así se trabajaba, 18 horas, 20 horas, y con 3 horas, 2 horas de descanso, y eso todavía, ¿no es cierto? Entonces, socialismo es una revolución en busca de un mejor trato y que todos los trabajos que ellos hacían tenían que ver o ser administrados por ellos mismos. A ver qué más nos dice. Hablamos del origen, de cómo inicia, surge durante la Revolución Industrial. Hablamos, ¿no es cierto?, la Revolución Industrial, el avance tecnológico que tuvo los europeos, expansión de territorios en busca de mejores armamentos y descubrimiento de territorios y dominio de la cual, ¿no es cierto?, y al dominio de la cual también pues han ido construyendo sus industrias, como las fábricas, como la imprenta, como el tren, como medios de transporte, los buques de transporte de navegación, ¿no es cierto? Y con ello no se maneja solo, ningún tipo de ello se maneja solo. Con la mano del hombre, pues la parte obrera es el que hace función a eso. Nace el proletario, se trasladan en masa hacia la fábrica en busca de trabajo. Comienza la evolución. Cuando inicia, pues, creación de fábricas, creación de empresas, ya no vas a querer trabajar en la chacra, en la agricultura, ¿no es cierto? Vas a querer ganar más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando buscas más trabajo, ya te doy trabajo, pero te vas a trabajar acá 20 horas, porque tienes una necesidad. Porque en ese tiempo, como ya hay la agricultura, la agronomía ya no era muy productiva económicamente para los europeos, entonces ya adquirieron o saquearon, digamos, los europeos todos los minerales en diferentes territorios ya conquistados y colonizados, ya pues al buscar eso, ya pues también ellos implementan sus empresas, mejorías, ¿no es cierto?, con las mismas minerales o los elementos que han descubierto, como el metal, el oro, la plata, qué sé yo. Y buscan pues fábricas ya para abastecer en grandes cantidades. Y ahí se inician pues la agricultura, ya no era pues un medio de trabajo adecuado y buscan pues trabajo, pues las empresas ofrecen, entre comillas, ofrecen un buen trato, una remuneración, pero horas bien largas de trabajo, ¿ya? Así inicia. Surge ¿en dónde? En Gran Bretaña, inicialmente. ¿En qué siglo? En el siglo XIX.
¿Qué número es sus hijos? 18, mis 18. Ay, creí que estaban durmiendo, ya, sí, le voy a preguntar, muy bien. Sigue, muy bien, Vegas. El siglo XVIII. Acá, por ejemplo, el científico, el socialismo científico, yo tuve una gran parte, yo me parece que trabajamos, actuamos muy, sus ideas, pues podríamos decir que estaba bien, ¿ya? ¿Qué decía el marxismo? ¿Ya? Karl Marx, ¿ya? ¿Qué dice? Conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas que nacen con la obra de Karl Marx, gracias a él, digamos, su idea de pensar, de cómo tienen que modificarse, cómo la política se puede hacer, cómo la economía puede ser distribuida al conjunto, a todo el pueblo. Entonces, ¿qué dice? Pero que van a unir al activismo obrero. Va también al mismo tiempo, dice allá, o sea, tu trabajo está bien, que se distribuya la economía, pero también dice al movimiento, al reclamo, al derecho, ¿ya? Yo tengo mi derecho de que me respetes, por eso es que el socialismo pues nace. Allá yo necesito que me respetes mis 8 horas. Y la manera de pensar, la que yo voy cambiando mi manera de pensar del por qué yo voy a trabajar si no me pagan y yo no tengo ninguna retribución y encima me maltratan, se abusan. En aquello, por ejemplo, no es que se te castigaba, ya te regaño, nada más. En aquellos tiempos, pues aunque no debería de existir, porque todas las empresas funcionan gracias al trabajador, ¿no es cierto? Se enriquecen, tienen un ingreso adecuado, ellos solo administran, pero también las empresas crecen de muy pequeños a grandes, con esfuerzo, ¿no es cierto? Todo tipo de empresas. Entonces, si yo he sufrido, he escalado para formar una sociedad filosóficamente, ha formado una empresa, ha constituido una empresa, para lo cual, para un mejor manejo y implementación y ampliación de mi producto que ofrezco, necesito personal. Al querer contratar personal, pues yo debo tratar con el mismo respeto, con el mismo esfuerzo, porque gracias a esos trabajadores mi empresa va a crecer, ¿cierto? Sea una empresa de productos de comercio, de exportación, voy a tener mi fábrica que esté tejiendo, cosiendo, fabricando, ¿no es cierto? Entonces, ellos merecen un mejor trato, porque si no fueran esos trabajadores, tu empresa no funciona, porque no había todavía el invento de las máquinas que podían reemplazar al hombre. Y aún no los hay, estamos en proceso. En algún momento de las grandes potencias que quieran reemplazar al hombre y el hombre va a dejar de tener trabajo. Y lo que va a venir es volver a la explotación, ¿no es cierto? La explotación que anteriormente había. ¿No es cierto? Entonces se busca más o menos eso. ¿Qué es lo que decía eso? El movimiento, ¿ya? De que se busquen sus derechos. ¿Qué más nos dice? Movimiento obrero. Dice burguesía, propietario de los medios de producción. Sabíamos que los burgueses eran comerciantes, ¿verdad? Y los banqueros. Ellos son los que tenían el dominio y el movimiento económico de un país, podríamos decir, ¿ya? Eran capitalistas. La sociedad industrial también nuestra estructura social, ¿ya? Que ellos son los que manejaban, pues, de cómo el ingreso económico y quiénes son los que eran beneficiados o quiénes son los que se enriquecían con grandes masas de dinero o empresas, ¿ya? El proletario, dice el ofrecimiento de trabajo, el proletario, clase trabajadora que vende su fuerza de trabajo. ¿A cambio de qué? De una remuneración, ¿ya? Yo ofrezco mi esfuerzo, así como actualmente sigue existiendo, existe el proletario desde ese momento, ¿ya? Tú ofreces tu servicio, ¿ya? Tu esfuerzo, tu trabajo, pues a cambio de qué, ¿ya? De una remuneración, ¿ya?
Difíciles condiciones de vida, precaria situación laboral. Pues anteriormente, después de que la burguesía, que ha ido ahora en capitalistas, no había pues una mejor condición de vida. Entonces, por eso, por la misma, esto es lo que ellos ofrecen, su mano de obra, ¿ya? Su mano de su trabajo. Yo trabajo en tal cosa, ya no había, por ejemplo, ya no había la agricultura, ya no eran, sino ya habían evolucionado hacia la industria y la fabricación de materias primas como las telas. Entonces, ¿qué hacían? Ya pues tenían que ofrecer sus servicios, ¿ya? Ya no había muchas personas también ahí en viviendas pues incomprendibles, inhumanos, ¿no? No había ni para comer, a las justas es la ropa superficial que se podía ver, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que al ver eso, al hacer tanta explotación, qué es lo que ver la explotación ven? Busca, ahí es con el movimiento. Yo exijo mi salario y mejora condición laboral. Ahí se les pegaba, si no cumplían, se les castigaba, no con un regaño, ¿ya? Se les castigaba físicamente a los trabajadores. Y esos trabajadores que eran, pues, en la gran mayoría eran mujeres, ¿ya? En la industrial eran las mujeres. Bueno, creo que hemos tocado, no sé si con ustedes hemos tocado la revolución de las mujeres y la equidad, ¿no es cierto? La equidad de trato. Y ahí inicia la lucha sindical o la creación sindical, ¿ya? Yo, por ejemplo, trabajaba de la construcción civil, ¿ya? De la textilería, que podría ser, ¿no es cierto?, de fábricas. Y la distribución del sistema capitalista, que el dinero que ellos adquirían, pues tenían que también ser retribuidas a ellos, de una de otra manera, no que les dieran en efectivo, sino también darles una mejor calidad de vida, tal vez de vivienda, como actualmente nosotros disfrutamos. Dices, ¿pero acaso el Estado me da? Van a decir, ¿no es cierto? Aunque así, entre comillas, no nos da el Estado directamente el dinero, pero sí, pues, de tal vez un espacio donde puedas adquirir tu terreno a base de tu esfuerzo. El trabajo de donde has adquirido en una empresa. Y la empresa se ha constituido con los permisos que el Estado también brinda. Es como una cadena, ¿ya? Lucha política, dice. Lucha, pues, de equidad de gobierno, ¿ya? De equidad de gobierno, el gobierno era muy, digamos, absoluta, digamos, ¿no? No solo buscaban ellos nomás la clase social alta, los grandes comerciantes o los capitalistas, nomás ellos podían disfrutar una equidad de trato en la política. También ahí querían entrar a los sindicales que haya un derecho de que la política pues se respete con algunos términos y reglas, ¿ya? No puedes protestar, digamos, por querer protestar así si te da la gana, o no puedes ir a protestar desnudos, digamos, ¿no? Algunos datos específicos que te dan. A eso se refiere. ¿Qué más nos dice? A ver, ¿qué más? Clases sociales. En él también hablamos un poquito de la utopía y el científico, ¿ya? Presentado por Said Simon y representante por Kant. Utopía era la opresión, lo que el Estado, lo que el gobierno quería, la opresión. Y en el caso que ya hemos presentado en la teoría positiva, pues una equidad, ¿ya? A través de la conciencia, a través del pensamiento, de que podían buscar una equidad de la sociedad, ¿ya? El socialismo científico, ¿de acuerdo? El otro era lo contrario. ¿Qué más nos dice? Avanzamos, no nos va a cortar el tiempo y ahí sí tenemos tiempo, ya está, suficiente me va a dar con esto. En el marxismo, Karl Marx dice, en el materialismo histórico habla, la sociedad está determinada por el desarrollo de las fuerzas materiales. ¿A qué se referirá? Desarrollos materiales. Material, pues lo que uno quiere, ¿cierto?
las necesidades. A base de las necesidades uno trabaja. En la clase social o lucha de clases, pues en la clase desde mucho más antes de la época de los reyes, burgueses, feudalismo, han existido, ¿no es cierto?, la jerarquía. Los más altos, medios, bajos, intermedios y más bajos, ¿no es cierto? Busca una equidad. ¿Ya? La lucha de querer ser respetado, no porque tú estás en la clase media, alta, tus derechos sí se respetan, pero si tú eres de clase social bajo, no tienes derecho a la vida, no tienes derecho a la comida, no tienes a la salud ni a la educación, algo así, ¿ya? Un cambio de la sociedad, la lucha de clases. Que no sea la política, solo se dé, pues, favorecido los capitalistas, sino también el pueblo, ¿cierto? La clase trabajadora. Pero si tú analizas desde tu punto de vista, la lucha constante y permanente de una equidad de derecho y respeto de horas de trabajo y también los privilegios que ellos tenían, los capitalistas, no eran igual con los de los obreros. ¿Y seguimos o no seguimos actualmente? ¿Cómo funciona ahora? Ahorita te pregunto, eso me responde. Plusvalía, salario no remunerado del obrero que genera ganancias al burgués. ¿Se acuerdan que hemos hablado una y otra vez de eso? Que trabaja el obrero, pero solo para la supervivencia, no para poder surgir, ¿cierto? Para construir mejor tu casa, no sé, en aquellos tiempos no era pues edificaciones, eran sencillas las casas, pero era aún así una mejor calidad de vida, ¿ya? La plusvalía es que no, yo te pago, pues trabájame muchas horas, si quieres nomás, porque había un montón de personas que querían trabajar. Siempre uno podía aceptar algo menos. Ahora, sus pensamientos científicos de ay, ya. Ya me agarraron con la masa en la boca, ya. Se deteriora mi garganta. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo actual. Quiero sus pensamientos, quiero sus ideas y sus opiniones. Aquí. ¿Tú cómo piensas a través de la evolución de la historia y la sociedad ha tenido que luchar, ¿no es cierto?, en busca de una equidad de clase social y una buena remuneración? ¿Continuamos actualmente? La pregunta es, ¿continuamos actualmente igual o algo mejor o mucho mejor? Pregunta libre, después dirijo. Quien sepa puede responder. ¿Continuamos en el mismo trato? ¿Cómo lo ven a sus papás? ¿Cómo trabajan? ¿Tienen respetos? ¿Tienen un trato equitativo ante la sociedad? ¿Tienen una buena remuneración por las horas que trabajan? ¿Cumplen con todos sus requerimientos, de sus necesidades cubren? ¿Quién me puede decir? A ver, es una pregunta libre. ¿Quién puede responder? Desde el punto de vista de tu realidad, de la realidad de cada uno de ustedes. No estoy diciendo, a ver, puedes hablar tú en general, porque no todos tienen igual, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie?
Entonces vamos a preguntar, ¿ya? Porque aún tenemos un par de minutos. Ya, sí. González Rodríguez, ¿estás? González no está. Bruno Sebastián tampoco está, ¿no? ¿Qué ha pasado? Están faltando continuo. Ya. Entonces, Pegaso, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué opinas? Hay una satisfacción o cubre todos los, o el estudio científico que hizo Max? Actualmente, ¿cómo se vive en la sociedad? Puedes dar tu comentario de tu punto de vista o puedes hablar como un ejemplo de vida de ti, ¿no? ¿Sí? Puede ser en general. Vegas. ¿Me han escuchado? Sí, Estoy sí hablando lo sola. escuché. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves? Te escucho, Vegaso. ¿Nada? ¿No me han entendido? ¿Pero qué tal y cuándo? Yo no... Ya, a ver, Cayo Camino. ¿Qué cambios hubo? ¿Cambios se respetan, no se respetan? ¿O seguimos en la época en donde dominaban los burgueses? ¿Cómo es actualmente? ¿Qué diferencia puede haber o hay o no hay? ¿Pasa? Cayo. Estamos para aprender. No es necesario que seas así al 100% realistas, ¿ya? Puede ser tu idea, tu punto de vista, a lo que tú estás viviendo, tú ves, el entorno. Porque si no puedes ver del tema mismo, si no pueden ver todos desde el punto de vista del tema, estamos mal, ¿de acuerdo? Estamos mal, estamos desarrollándonos mal, porque nosotros tenemos que ser, van a ser ustedes parte de la sociedad. Y si no puedes analizar desde ahorita qué cambios hay o qué cambios no se hubo o sigue manteniéndose y que te gustaría que mejore, ¿no es cierto? Seguimos en la época de burgueses, ha habido mejoras, de que ha habido mejoras, pero en qué gran escala sigue, se respetan todos los derechos o no. Estoy cuarto grado de primaria o cuarto de secundaria. Chicos, hablen. Miguel Ángel, rescata la clase antes que ponga 6.
Yo digo, profesora, de que sí hemos mejorado, pero no sé cómo explicar, es de que intento ordenar mis ideas para decir, pero por eso estoy tentativo yo. Yo digo que sí hemos mejorado, profesora. Sí, ¿verdad? Hemos mejorado Gerardo, porque antiguamente parecía que no respetaban nuestros derechos y actualmente ya parece que se están dando cuenta que sí, ya poco a poco están de los derechos de la sociedad, algo así. Eso estoy intentando resolver yo. sí, está bien, ¿no es cierto? La clase social lo que buscaba, la clase obrera, era, ajá, muy bien, Gerardo, era la clase, ¿no es cierto? Eso está muy bien. Sí se respeta, no es como antes, ya se respeta. Y si no respetas, tienes la opción de hacer el sindicalista, ¿no es cierto? El de querer o de poder protestar al movimiento obrero, que actualmente se conoce como los sindicales, que les dije, ¿no es cierto? Muy bien, Gerardo, sí estamos avanzando un poquito, un poco les pongo todo usted a esto, que rescatando la clase. Saquen sus libros de actividad. Quiero que me repasen y entiendan, ya, analicen. Para la siguiente clase se les va a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, analízalo. Saca tu libro de... Dime. Miss, soy Sara. He entrado como en la mitad de la clase. Siga. Ya tengo tu... Muy bien, hija. Está muy bien. Estás presente ya. Ya. Muy bien. Esta es la página 15, ¿ya? Página 15, los que tienen libros y los que no tienen les envío luego. Ya estamos 10 de junio. La primera pregunta, terminaron de transcribir, ¿verdad? Estamos todos conmigo. Los que pudieran dibujar y atrás una personita con su pancarta ahí, pudieran escribirlo mucho mejor. Aunque ya han estado mejorando. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 caritas felices que han mejorado de lo que ya estaban presentando. ¿Ya? Eso no significa que los demás estén mal, no, todos están muy bien, pero son los 5 alumnos que han resaltado y me llamó la atención bastante su presentación y se han esforzado hasta en dibujos. Ya está. Muy bien. Vamos a iniciar a ver la primera pregunta. Dice, identifica cada enunciado y determina si es verdadero o falso. Dice, la burguesía basaba su poder en el dinero. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Es la primera pregunta, chicos. Claro que sí, se basaba en el dinero. No voy a responder, jóvenes, ustedes me tienen que decir para yo a ver si estás bien con tus respuestas. ¿Ya? Porque si no, ¿cuál es el chiste? Pues mejor yo te dicto, las siguientes B, C, D, A. No hay aprendizaje en ahí. Las colonias gobernaban su política interna. ¿Será verdadero o falso? ¿O el rey es el que gobernaba? Nadie, chicos. O los dejo de tarea nada más. Falso, Miss. ¿Quién los gobernaba? Si no, mira, las colonias gobernaban su propia política, colonias, ¿no es cierto? Está muy bien, es falso, ya no eran, por eran gobernados por los reyes, porque Polonia son los territorios conquistados, ¿ya? La siguiente, el mayor imperio colonial lo tenía Alemania, ¿verdad? ¿O falso?
¿Se han dormido? Hola. Ya no puedo decir nada porque no te acuerdo, solo estoy escuchando lo que están diciendo. Y ya, ¿quién fue? ¿Alemania? ¿Fue Francia? ¿O los españoles? ¿Quién fue? Yo digo que falta, no sé. Es verdadero. Estos chicos. La revolución industrial es causa del imperialismo.